camaradas? Pues vamos a hablar sobre las cortadoras por plasma. Aquí tenemos enfrente de ustedes lo que es la marca AX y tenemos la marca Volt en sus modelos P1045 y P7016. Son una belleza. La verdad, las dos son una excelente máquina de corte por plasma, pero obviamente entre una y otra también hay grandes diferencias y es lo que queremos platicar con ustedes para que sepan de qué trata este tema del corte por plasma. Ok, primero, antes que otra cosa, ¿qué es el corte por plasma? Bueno, es un equipo que va a utilizar lo que es aire comprimido a una presión de mínimo 90 libras para poder ionizarse y abrir un arco para poder fundir el metal y poderlo cortar. Ahora, en este punto, lo importante aquí viene siendo si es una máquina de alta frecuencia o de baja frecuencia. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Bueno, las de alta frecuencia tienen que tocar con la antorcha el metal para abrir el arco. Y en las de baja frecuencia generan lo que viene siendo el arco piloto. Bueno, el arco piloto realmente es algo muy interesante porque permite que puedas tú desfogar lo que es el arco sin necesidad de estar tocando el metal. Esto nos va a ayudar principalmente para no dañar componentes electrónicos que tengamos cercanos a nosotros. ¿Qué es lo que sucede? Con las de alta frecuencia tienes que tocar el metal para poder abrir el arco y eso va a generar un campo electromagnético que a cierta distancia, no sé, unos 3 metros, inclusive 2 metros, puedes llegar a tener afectaciones a los componentes electrónicos. Entonces, en muchas aplicaciones, como en el segmento automotriz, es muy interesante cuando ocupas el arco piloto, que es una de baja frecuencia. ¿Qué es lo que hace? Que abres el arco y puedes apreciar que tienes un desfogue sin necesidad de tocar el metal. Entonces, en estos casos es muy importante que ustedes consideren su aplicación. Dependiendo de la aplicación que ustedes van a tener, sería importante que consideran este importantísimo punto. En el caso de este modelo de la 7016 es una máquina de alta frecuencia. Es el caso que tienes que tocar el metal. Si no hay ninguna afectación o no tienes ninguna preocupación por el tema de los componentes electrónicos, es un excelente equipo porque vas a bajar muchísimo el costo en su compra. Esto va a ser mucho más económico que este. Es algo muy importante para que ustedes lo puedan considerar. Ahora, por otro lado, AX en su línea Ultra, que es este equipo, pues tienes unas grandes capacidades adicionalmente de los 2 años de garantía que tienes directamente con nosotros. Tienes 45 amperios en donde vas a poder tener una capacidad de corte máxima en separación hasta 3/4 de placa. Algo muy importante, ¿no? 3/4 de placa es un espesor bastante grueso y puedes estar cortando continuamente en una placa de media pulgada en un corte preciso. De menor a media pulgada, por supuesto, lo haces de verdad mantequilla. Vamos a ver cómo trabaja ahorita, por ejemplo, en una placa que tenemos aquí ya con un espesor de 1/4, en donde perfectamente lo va a cortar sin ninguna circunstancia que pueda ir en contra. Puede ser corte de externo o un corte interno y no hay ningún problema gracias a el arco piloto que vamos a tener, que es una gran ventaja. Por otro lado, es muy importante mencionar lo que son los accesorios o herramientas que debes de emplear para poder tú hacer esto. Normalmente mucha gente quiere conectar un equipo a un CNC. Es importante el tema de la baja frecuencia o el tema del arco piloto para ello, pero también es importante que la interfaz de conexión de la antorcha te permita poder automatizar el equipo con un CNC. En este caso no tenemos esa opción, para eso hay equipos un poco más grandes donde sí tiene la interfase para un CNC. Entonces, aquí lo único que necesitamos es ocupar las herramientas adecuadas para la sujeción de la pieza que vamos a cortar, porque es muy importante que cuidemos nuestra seguridad también. El equipo de protección personal es muy importante, camisola, guantes, careta o unos lentes por lo menos de sombra 5 son mínimo necesarias para que cuides tu integridad y herramientas de sujeción muy importantes como lo acabo de mencionar para que puedas trabajar perfectamente bien. Cuando tú tienes la necesidad de hacer un corte que sea pues bastante preciso, es importante que te puedas ayudar con el mismo material, otros materiales, en donde puedes a lo mejor emplearlos como una especie de guía para que tú puedas realizar el corte de una manera mucho más exacta, ¿no? Y no te tengas que estar preocupando por el pulso en el caso de
de tener que llevarlo a cabo así. De esta forma, tú puedes apoyarte y generar el corte guiándote sobre el metal y puedes hacer el corte preciso. Ahora bien, en el tablero de esta máquina, nosotros le decimos la Robocop porque, digo, parece ser Robocop y aparte tiene mucha potencia la máquina. El tema es del amperaje, tienes la regulación desde 15 amperios a los 45. Tienes esta opción de lo que es el Glide Cut, que lo que te ayuda es a hacer cortes cuando tienes que hacer deformaciones. ¿Qué es eso? Hay veces que tienes que hacer un corte que se interrumpe por una separación y vuelves a iniciar otro corte. Y eso lo que hace es que el equipo trabaja de esa manera sin necesidad de estar tú gatillando, lo que sucede en otros casos, que tendrías que hacerlo como en este, y te va a afectar el equipo el estar trabajando de esa manera. Entonces, es una muy buena opción para cuando haces ese tipo de corte. Por otro lado, tenemos lo que son los 2 tiempos y 4 tiempos del gatillo. Eso muy bueno porque realmente como es un equipo que puedes hacer cortes mucho más extensos y continuos en estas placas, va a ser de alguna forma un poco incómodo tener que estar presionando el gatillo y estar haciendo cortes muy largos. Ya con esta opción de los 4 tiempos es mucho más cómodo para trabajar porque yo voy a accionar y lo voy a soltar y el equipo va a seguir cortando hasta que vuelva a accionar, voy a interrumpir el corte. Y por último, pues tenemos para checar el aire, que eso pues es interesante porque antes de empezar a cortar, pues hay que checar que el equipo tenga la presión adecuada del equipo de compresión. Entonces, vamos a hacer un corte para ver qué tal cortamos una placa de 1/4 con esta, que es de baja frecuencia. Las dos máquinas hacen lo mismo en 110, tienen la misma capacidad de corte, pero en 220 ya tiene su máxima capacidad. Entonces, sí, obviamente esta va a ser mayor que aquella, pero en 220. En 110, y yo creo que cualquiera de las dos es una excelente opción. Entonces, esta es 1 año de garantía, 2 años de garantía en AX, y las dos vienen con su antorcha, con su cable tierra, y por supuesto con unos cuantos consumibles, que repito, muy importante, porque no todas las marcas tienen consumibles disponibles, y mucho menos refacciones. Entonces, aquí es muy importante que ustedes consideren esta parte, porque la diferencia entre comprar un equipo a largo plazo o solamente para un momento es crucial en esa parte. Muy bien, camaradas. Ojalá les haya gustado. De todos modos saben que pueden contar con nosotros para cualquier asesoría, cualquier demostración. Pueden venir a la tienda, pueden llamarnos y estamos siempre para ustedes. Gracias.